Con la moción que establece el 25 de agosto de cada año como Día Nacional del Peluquero, comenzó el trabajo en sala del jueves 6 de octubre. En segundo término, prosiguió el debate en torno a la investigación del fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos de la Ley Reservada del Cobre, para finalizar con el informe respecto a la indagación de los posibles errores de cálculo en la dictación de decretos auge. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que establece el Día Nacional del Peluquero. Se encuentran presentes en la tribuna una delegación de 40 personas integradas por el presidente de la Confederación Nacional Gremial de Peluqueros Estilistas de Chile, don Juan Carlos Gatica Merquecida, y su director. Están con nosotros la Asociación Gremial Atelier Amás, la Asociación Gremial George Hardy y representantes de AGPES y sus directivos. De conformidad a los acuerdos de comité adoptados el martes pasado, este proyecto se votará sin discusión. Rinde el informe Los peluqueros son muy sabios, quieren evitarse la discusión, me parece muy bien. Rinde el informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones el diputado señor don Sergio Ojeda, a quien le ofrezco la palabra. No, ya está. Señor presidente, quiero saludar muy cariñosamente a esta delegación riquísima de peluqueros y peluqueras de Chile. Bienvenidos a esta honorable Cámara de Diputados. Nuestro agradecimiento, señor presidente, por haber tenido la deferencia de haber colocado este proyecto de ley en primer lugar de la tabla para el día de hoy, lo que indica que se le ha dado la importancia y el realce que en verdad se merece. La Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones pasa a informar en primer trámite constitucional y reglamentario el proyecto de ley que establece el 25 de agosto de cada año como el Día Nacional del Peluquero. Y finalmente, peluquera, porque así va a quedar el proyecto al final. La moción es de iniciativa de quien habla y contó con la adhesión de los diputados señores Berger, Fuentes, Gaona, Letelier, Mirosevich, Daniel Núñez, José Pérez, Poblete y Sabaj. Ellos son los patrocinantes de este proyecto de ley. La idea matriz del proyecto consiste en valorar el trabajo tan recurrente y necesario que realizan muchos hombres y mujeres en las peluquerías mediante el establecimiento de su Día Nacional, con el objeto de reconocer su importancia social, como asimismo realizar o realzar su actividad de manera que sea un incentivo y un punto de encuentro para quienes la ejercen desde siempre, con esmero y dedicación. Se fundamenta en que el peluquero y la peluquera cumplen en el país y en el mundo una función social que se destaca como esencial en el rubro de la belleza, la estética y la presentación personal. Sus orígenes son remotos
y no hay fecha precisa, pero se estima que apareció cuando el hombre comienza a preocuparse de su presentación personal, de su estética y de cómo verse mejor ante los demás. Con el correr del tiempo, su función se ha diversificado y hoy se les llama peluqueros estilistas. Originalmente se dedicaban especial y exclusivamente a los cortes de pelo y de barbas, extendiéndose posteriormente a otras especialidades como el peinado y cuidado de manos y pies y uñas. Recordemos que antes existían peluquerías para hombres separadas de las mujeres. Hoy día en su mayoría son unisex y con la evolución en el rubro peluquerías, los salones de hoy son verdaderos centros de belleza donde los servicios que se ofrecen son variados. Son tiempos diferentes de avances y progreso que le da mayor eficacia, rapidez y perfeccionamiento al trabajo. Los peluqueros han evolucionado de tal manera que hoy día ostentan herramientas o instrumentos electrónicos avanzados, con peluquerías bien dotadas, implementadas con muebles y ornamentos que le dan un ambiente de belleza y una fisonomía amigable y más grata. Pero no hay que olvidar que también existen las peluquerías de barrio, modestas y sencillas, que parece se han quedado en el tiempo, pero que representan al peluquero auténtico, tradicional y criollo, que a veces resulta ser tan y más cercano y más ameno con el cliente. En el plano laboral y previsional, que es lo que nos interesa, que es la base de lo que vamos a seguir haciendo posteriormente, han tenido un descenso. Efectivamente, después de haber permanecido en la Caja de Seguro Social Obrero, suben posteriormente de categoría y se afilian al régimen de previsión de la Caja de Empleados Particulares, en virtud de la Ley 8.727 del 16 de febrero del año 1947, la que regularizó la profesión y le dio mayor jerarquía con un tarifado nacional. Se clasificaban los salones por categorías. Los peluqueros tenían protección del Estado, estaban asegurados previsionalmente. Desgraciadamente, los beneficios que percibían se terminaron porque el año 1980, arbitrariamente y sin ninguna justificación, se deroga la ley respectiva y se deja sin efecto el carnet profesional y todos los beneficios que percibían. Con esto el gremio queda desamparado y a expensas del sistema económico libre mercado. En virtud de lo expuesto, la intención de la iniciativa es revalorar a la profesión, puntualizando y reactualizando su verdadera importancia social y colocándola dentro de las funciones y profesiones de interés nacional. Se trata de acentuar y potenciar el rubro, unificar a todos los que se dedican a ella, creando una motivación y un incentivo, destinando un día al año, el 25 de agosto, dedicado a ensalzarla, destacando su importancia y el verdadero rol social que ella y ustedes tienen. En cuanto al fundamento de la fecha elegida, encuentra su explicación en la historia, en la actividad que se realizaba en la monarquía de los tiempos del rey Luis XV de Francia, época en que el peluquero era un profesional cuya actividad no tenía el nivel social como ahora, puesto que solo era ejercida por plebeyos. Y según cuenta la historia, un peluquero que realizaba trabajos a la corte y al rey fue investido como caballero en agradecimiento a su brillante trabajo, jerarquizando su rango, hecho que habría ocurrido un día 25 de agosto y este plebeyo fue declarado libre.
Los integrantes de la comisión se manifestaron muy de acuerdo con la iniciativa y su fundamento, porque coincidieron precisamente en lo positivo que resulta el reconocimiento a tantas personas que realizan diversos oficios en las peluquerías, tantos salones de belleza diversificados en múltiples funciones para hombres y para mujeres, como en las pequeñas y tradicionales que preservan las costumbres con dedicación y cariño por las personas que atienden día a día con igual esmero. Por lo anterior, señor presidente, distinguidas y honorables diputados y diputadas, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la moción, la comisión procedió a dar su aprobación, tanto en general como en particular, por la unanimidad de los 6 de sus integrantes presentes, señores Espinosa, Farías, su presidente, Fernández, Poblete, Teller y quien habla, Sergio Ojeda. Por estas circunstancias y por lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos a esta honorable Cámara apruebe este proyecto de ley que consulta un solo artículo que dice: establécese el 25 de agosto de cada año como el Día Nacional del Peluquero y Peluquera. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ojeda. Muchas gracias. Para la información de nuestro invitado, la votación se hace siempre al final de la sesión, así que tengan un poquito de paciencia. Y salvo que si hubiese unanimidad, poder despacharlo de unanimidad, votemos al tiro. Unánime. Votemos al tiro. Votemos. Votemos al tiro. No han tratado tan ¿Habría disposición para otorgar la unanimidad? Unanimidad. Diputado Melero me está pidiendo la palabra. Presidente, yo creo que hay muchos parlamentarios que no están advertidos de la votación. Lo que yo le pediría, para apurarlo, pero toque los timbres, démonos 15 minutos y lo votamos, para no esperar hasta el final. Eso, muy bien. ¿Les parece? Muy bien. Sin perjuicio de lo cual, podríamos pedir desde ya a nuestros invitados que pudieran generar algún programa para implantes de pelo, que creo que pudiera ser eso una buena forma para... Algunos van a tener que inhabilitarse, presidente. Varios tienen que inhabilitarse, presidente, en esta votación. Para evitar precisamente las inhabilidades, comprometer un proyecto que ellos nos traigan sobre implantación de pelo. Presidente, acá, ¿me puede inscribir para el tema del implante de pelo, por favor? Aquí el diputado Godoy, gracias. Muy bien. Muy bien. El problema es que desde arriba nos ven todos en las mismas condiciones, así que... Muy bien. ¿Estamos tocando? Nada, estamos tocando, pero no sé si valdría la pena continuar. Quisiera sugerir que sigamos con la tabla y en cuanto tengamos quórum suficiente procedemos a la votación. Es lo que quería sugerir. En segundo lugar, corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora de las responsabilidades administrativas que permitieron el fraude fiscal que ocurrió en el ejercicio a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la ley reservada del cobre entre los años 2011 y el presente. De conformidad a los acuerdos de comité adoptados el martes pasado, el tiempo del debate será de 1 hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas. Y quiero recordar a los parlamentarios que, habiéndose ya ocupado algo de tiempo, a la UDI le restan 9,21 minutos, a la Democracia Cristiana 4,25 minutos, al Partido Socialista 8,30 minutos, a Renovación Nacional 8 minutos, al PPD 7,30 minutos, al Comité Mixto 4,30 y al Partido Radical Socialdemócrata 3 minutos. El Partido Comunista e Izquierda Ciudadana ya hizo uso del tiempo de su pedido. Le quisiera ofrecer la palabra al diputado don Jorge Ulloa.
por el tiempo restante de Muchas la gracias, señor presidente. Primero, destacar, presidente, que estamos frente a una situación que, aun cuando ya se ha dicho, me parece relevante reiterarlo. Esta es una situación que significó defraudar al fisco Ejército de Chile por parte de algunos funcionarios, y lo más importante y lo más relevante, como lo dijera los propios diputados que me antecedieron al uso de la palabra, es que este fraude fue descubierto en el propio Ejército y a raíz precisamente del propio Ejército. Por lo tanto, señor presidente, creo que lo más relevante en esta materia es señalar que, habiendo conocido la situación, el mando del Ejército determinó de inmediato colocar a disposición de los tribunales, tanto militares como civiles, la situación que finalmente ocurrió. En ese sentido, señor presidente, nosotros tenemos claro que después de haber revisado durante largos meses esta situación, la Comisión aprobó unánimemente este informe. Y esa aprobación unánime supone que existen responsabilidades compartidas. Responsabilidades, señor presidente, por cuanto estamos hablando de recursos que son de todos los chilenos, de recursos que están asignados para la defensa nacional, para una materia tan delicada que en términos prácticos significa salvaguardar la integridad del Estado de Chile. En ese sentido, nosotros tenemos claro que estamos hablando de una materia sobre la cual tiene que haber un grado de confidencialidad, incluso un grado de secreto, pero que ello de ninguna manera supone la inexistencia de controles sobre los recursos del Estado. En ese sentido, señor presidente, la Comisión entiende que aquí el control tenía que haber sido primero un control interno, pero también gravísimas fallas se detectaron en el control externo. Y a partir de aquello quiero señalar, señor presidente, que la primera gran falla se observa nítidamente en relación a la Contraloría General de la República. El órgano Contralor, a través de su máximo responsable, nos ha señalado que precisamente, presidente, ese mismo órgano, en un momento determinado, entendió que esa función fiscalizadora no tenía que hacerlo respecto de los montos derivados de la ley del cobre. Circunstancia que fue claramente, detalladamente revisada y objetivamente de ninguna manera esa interpretación era razonable. Esa era una interpretación errónea, así lo reconoció el propio Contralor y así lo dice literalmente en los textos de la ley. Por lo tanto, independientemente, presidente, de que exista un carácter reservado en la fiscalización de estos recursos, de ninguna manera ello equivale a señalar que no hay control sobre los mismos. Este fue un error grave en el que incurrió la Contraloría General de la República, reconocido por ella misma y desde luego recogido por la propia Comisión. Hablamos de una falta de diligencia, de cuidado, hablamos de una falta de diligencia en el ejercicio de la labor fiscalizadora, hablamos de falta de celo de esa labor fiscalizadora. Pero no es el único órgano que también estuvo débil en materia precisamente de control. Señor presidente, nosotros el año 2010 tuvimos una modificación, entró en vigencia una modificación que se hizo por parte de este Parlamento del Ministerio de Defensa Nacional,
creamos un nuevo Ministerio de Defensa Nacional y allí suprimimos algunas instituciones como el CONSUDENA, el Consejo Superior para la Defensa Nacional. Ese órgano era el que controlaba, señor presidente, los recursos de la ley reservada del cobre. Pues bien, al determinar la inexistencia de ese órgano, esas funciones le fueron trasladadas, en este caso, a la recién creada Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Esa subsecretaría, señor presidente, como estaba comenzando, como estaba iniciándose, la verdad es que tuvo fallas, retardos en la implementación de todos los mecanismos de control que tenía que aplicar. Esto en relación a los recursos que venían, en este caso, del CONSUDENA. Y por tanto, presidente, el artículo 8 del Decreto Supremo 124 señala que le corresponde fiscalizar, controlar y aprobar las rendiciones de cuentas de las inversiones ya decretadas. En ese sentido, hubo una responsabilidad en el sentido de que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tuvieron retraso en la llegada de esos antecedentes y retraso, por cierto, en la aprobación de la rendición de las mismas y en una revisión exhaustiva de ellas. De hecho, presidente, hay todavía revisiones pendientes de aprobación en el momento que estábamos nosotros revisando como comisión desde el año 2012 aproximadamente. Por tanto, señor presidente, desde el punto de vista del control ministerial, también es dable señalar que le faltó fuerza y le faltó, yo diría claramente, mayor celo para hacerlo. Respecto del control interno, lo que está claro, presidente, es que lo único que está claro, presidente, es que desde el punto de vista del Ejército, esta situación se originó en un comando, el Comando de Apoyo a la Fuerza. Allí, y las unidades dependientes de él, allí, presidente, es precisamente donde la situación se genera, allí es donde se produce en la práctica el fraude y ahí es donde se concentra la anormalidad precisamente detectada y que alcanza alrededor de 5.600 millones de pesos. En ese sentido, el Comando de Apoyo a la Fuerza depende orgánicamente, por cierto, del comandante en jefe del Ejército. Sin embargo, desde el punto de vista de la revisión y el control, la Contraloría del Ejército obviamente es el órgano destinado a fiscalizar materias de rendiciones. En ese sentido, hubo recomendaciones que no fueron atendidas. También es cierto que es importante señalar que aun cuando el comandante en jefe de la institución es el responsable máximo de ella, sin ninguna duda que en esta materia no le alcanzan desde mi perspectiva esas responsabilidades, por cuanto todo recaía en el Comando de Apoyo a la Fuerza. Ahora, sí es importante destacar, señor presidente, que el actual comandante en jefe del Ejército, el señor general Humberto Vido, no solo atendió desde que asumió y en cuanto supo la situación dispuso de inmediato las acciones que había que tomar, sino que además, señor presidente, a partir de aquello se tomó una serie de medidas. Usted mejor que nadie sabe que las reglas. Vamos a proceder a la votación, si les parece, del proyecto que conocimos al inicio de la sesión. Les pido sentarse en sus pupitres para proceder a la votación. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción que establece el Día Nacional del Peluquero. Hago presente a la sala
que su artículo único trata materias propias de ley simple o común. En votación. Han votado. Está pareado. ¿Están pareados? Sí. Sí. El diputado. Están pareados los siguientes diputados: don Enrique Barcelberger con la diputada Carla Rubilar, el diputado don René Manuel García con el diputado José Pérez Arregada, el diputado señor Lautaro Carmona con el diputado señor Cristian Monkever y el diputado don Fernando Mesa con la diputada señora Andrea Molina. Han votado todas las señoras diputados y los señores diputados. Han votado todas y todos. Un minuto, presidente. ¿Hay problema con su votación? Dejamos constancia en el acta. Muy bien. Muy bien. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 62 votos y 2 abstenciones. Por no haber sido además objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular. Aprobado y despachado el proyecto. Alguien pareado votó, presidente. La bancada de Renovación, dejamos constancia de que su voto no. El diputado García. Quiero dejar constancia del voto y que he pedido a usted poder decirle porque esta mañana vi en televisión que ayer en la comisión... Por favor. Pero un momentito. Por favor, escuchemos, que quiero que lo escuchemos. Presidente, esto, porque hoy día entrevistaron a un diputado y dijo que no había nadie en la sala y no dijo nunca que estaban las comisiones funcionando. Entonces le rogaría que ahora, cada vez que ese diputado no esté, usted diga que no está en la sala. Y cuando esté, que lo felicite. Pero la verdad que me parece de mal gusto decir esas cosas. Muy bien, porque realmente todos estamos presentes. Aquí estamos presentes, aunque no estemos votando. Voy a felicitar a todos los diputados que están en la sala. Felicitaciones. La bancada de Renovación Nacional le ha concedido al diputado señor Ulloa para que culmine su intervención de 1 minuto 30 segundos. Le ofrezco la palabra al diputado Ulloa. Muchas gracias, presidente. Solo muy breve, agradecer a Renovación Nacional y decir que en términos prácticos, presidente, la UDI va a votar a favor de este informe que fue unánime, en el que trabajamos mucho y en el que en términos prácticos descubrimos que cada vez se necesita mayores controles porque con estos recursos fiscales lo que tenemos que hacer es cuidar y salvaguardar la soberanía de Chile, que es el destino para el cual fueron entregados. He dicho, presidente. Gracias. Diputado, le ofrezco la palabra al diputado Marcelo Chile en el tiempo del Partido Socialista de 8,5 minutos. Puede ocuparlo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, primero quiero reconocer el trabajo hecho por el presidente de la comisión, el señor Jaime Pilowski, sin cuya perseverancia y compromiso no habríamos arribado al resultado que está arribando la comisión investigadora, pero también al resto de los parlamentarios que la integraron. Creo que todos se esperaron por hacer una investigación lo más acuciosa posible. Señor presidente, aunque esto no está dicho expresamente en el informe, creo que es bueno dejar establecido que ha habido un medio ambiente propicio para favorecer la comisión de este fraude, que no es el único que ha afectado al sistema de defensa. En otras ramas también se han sufrido cuestiones parecidas, no del talante delictivo que tiene esta, pero irregularidades en las adquisiciones de armamento ya parecen el pan de cada día. Y esto, señor presidente, ocurre porque ese medio ambiente favorable, constituido por lo que fue la transición y la prudencia de la misma, la subsistencia de la ley reservada del cobre, que se manejaba con absoluta informalidad, como se deduce
de la lectura acuciosa del informe que hoy día se pone a la consideración de la sala y de la existencia de un código de justicia militar que les da una justicia especial a los militares, aunque estos incurran en la comisión de delitos bastante ordinarios y comunes. Y todo ello redundó en la existencia de una autonomía relativa de las fuerzas del sistema de defensa, que por lo mismo eran como una incitación a la laxitud en los controles y a la sensación de impunidad que cuando se cometía un delito, bueno, iba a pasar sin mayor consecuencia para quien lo cometiera. Dicho esto, señor presidente, que son las razones que a mi juicio el Estado debiera atacar en el futuro para que no vuelvan a ocurrir situaciones de esta especie que no solo mueven al escándalo nacional y al desprestigio de las Fuerzas Armadas, sino que al debilitamiento del sistema de defensa. La piedra clave de la defensa, señor presidente, es la unidad nacional, la unidad del pueblo y el aprecio del pueblo por sus Fuerzas Armadas. Cuando estas cosas ocurren, eso se debilita gravemente. El que piense que la defensa se basa en una metralleta más o un cañón menos está profundamente equivocado. Tiene que ver con la moral nacional. Y eso es lo que se ha visto gravemente afectado con este tipo de situaciones. Señor presidente, en este fraude, sin duda que hay una participación directa en los hechos delictivos de los llamados clases, cabos, sargentos, en general personal subordinado. Algunos se resisten a aceptar la idea de que este delito haya sido cometido por este personal subordinado y piensan que necesariamente tendría que haber la participación de altos mandos. Y lo dicen además con un cierto dejo de desprecio hacia la función de los cabos y los sargentos. Yo quiero recordarles que los cabos y sargentos en la historia militar de Chile han tenido a veces muchísimo más importancia y brillo que los altos mandos. Para recordar un pequeño episodio que yo sé que provoca escozor, pero que ahí está en la historia de Chile, inevitablemente, la insurrección de la escuadra del año 31, que pedía la revolución social, que pedía reforma agraria, nacionalización de las riquezas básicas, fue dirigida por el cabo Astica. Señor presidente, tal vez no haya habido la posibilidad de demostrar la participación de altos mandos, porque nosotros tuvimos una imposibilidad que fue citar, después de que habían aceptado, finalmente se desistieron, a quienes aparecían imputados directamente del hecho. Y tal vez ellos hubieran podido relatar si había compromiso de mandos más altos en este asunto o no. Pero lo que sí es incuestionable, independiente del libreto con que llegaron a declarar la mayoría de los funcionarios y exfuncionarios del Ejército, que siempre estuvieron debidamente adecuados por oficiales en ejercicio, trataban de hacer, señor presidente, un delicado equilibrio, libreteado, por cierto, que hacía uniforme las declaraciones, tratando de decirnos que no había negligencia en el control, que los que habían cometido el delito eran delincuentes subordinados a ellos, y reconociendo esto trataban de decirnos que no habían sido burlados por sus subordinados en el ejercicio del control. Y todo esto para eludir la responsabilidad en la negligencia que, señor presidente, ha quedado establecida de manera indesmentible, no por la comisión investigadora solamente, en cuyo texto esto está, sino que por el juez militar, el señor Astudillo, que ha procesado a 3 ex generales que fueron jefes del Comando de Apoyo de la Fuerza
por negligencia en el cumplimiento del deber, por no haber fiscalizado, por no haber supervisado, por no haber controlado, con lo cual queda desmentida todo el libreto que nos vinieron a relatar las personas que comparecieron debidamente asesorados por oficiales aún en funciones. Señor presidente, hay algunas recomendaciones que se derivan de este informe y que es preciso, a mi juicio, dejar establecido. Primero, la necesidad urgente del cambio del sistema de financiamiento de la defensa, dejando de lado la ley reservada del cobre y reemplazándola por un mecanismo presupuestario que sea transparente, controlable y seguible por el Parlamento. Segundo, la eliminación del Código de Justicia Militar, que se ha convertido en una especie de refugio para delitos comunes que se cometen con el uniforme, desprestigiando a las Fuerzas Armadas y estableciendo una sospecha entre la ciudadanía, el pueblo de Chile y sus mecanismos de defensa. Tercero, señor presidente, quedó demostrado que el problema de la cautelación de los recursos provenientes de la ley reservada del cobre, en todo lo que se refiere a su tránsito por el Banco Central, Tesorería General de la República, Banco Estado, la propia Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, no es donde está el problema. Ahí estaban bien custodiados los recursos. El problema estaba cuando salían a las licitaciones. Y ahí es donde la tentación se convierte en hecho delictivo. Y por eso, señor presidente, hemos propuesto y pedimos que se ponga en tabla un proyecto de ley Desgraciadamente no, porque tenemos el acuerdo de que llegado el tiempo se corta el micrófono. Si otra bancada tuviera la disposición de otorgarle algunos minutos. El PPD 2 minutos. El PPD 2 minutos. Diputado, 2 minutos con cargo al PPD. Rojo Edward. Gracias, presidente. Gracias también al PPD. Hemos presentado un proyecto de ley prácticamente aceptado por la unanimidad de la sala, patrocinado por todas las fuerzas políticas, para establecer una inhabilidad de 8 años a los altos mandos que se acogen a retiro en las Fuerzas Armadas para impedirles participar como funcionarios en empresas que hacen licitaciones por bienes y servicios con las Fuerzas Armadas, con el propósito de evitar los vínculos perversos que se establecen en estas licitaciones. Señor presidente, finalmente quiero decir que la negligencia en el control y la fiscalización no solo ha estado en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, como lo ha señalado el juez Astudillo, sino que también en la antigua Contraloría General de la República, sobre todo en la época en que la dirigió el señor Ramiro Mendoza, que hizo abandono de sus deberes y renunció explícitamente a la fiscalización del uso de los recursos provenientes de la ley reservada del cobre, diciendo que no tenía atribuciones para ello. Y por un simple acto administrativo, el actual Contralor, el señor Bermúdez, ha restablecido el papel de la Contraloría en esta materia. Me parece importante, señor presidente, que quede consignado también esto en el informe, puesto que las responsabilidades, estando en lo principal radicadas en el sistema del Ejército, también tienen colaboradores externos en la negligencia que ha permitido el escándalo del llamado Milico Gate. Gracias, señor presidente. Antes de ofrecer la palabra al diputado señor Verdugo, quiero saludar una delegación del 6º año básico del Colegio Evelyn School de Santa Cruz, que vienen a cargo de la profesora doña Ángela Correa. Muy bienvenidos a la...
Ellos han sido invitados por el diputado don Ramón Barros, que hace mucho tiempo se encuentra a mi izquierda. ¿Sí? Y además el almuerzo, que ha sido abuelo por tercera vez anoche. Diputado Verdugo, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Sala. Las conclusiones y las propuestas que están en este informe son la consecuencia de las declaraciones que de todas las personas que concurrieron a la comisión investigadora. Estas conclusiones no las inventamos, sino que se derivan, como he dicho, de la información que entregaron todas las personas que concurrieron a esta comisión, que fueron muchas, y que fueron, digamos, desde el presidente del Banco Central al Contralor General de la República, comandante en jefe del Ejército, generales en retiro, suboficiales, en fin, una cantidad de personas que entregaron la información que tenían respecto de esta materia. Y de ahí entonces se deriva lo que está escrito en el informe. ¿Y cuál es la conclusión fundamental a la que la comisión llegó? Que este fraude se había cometido en una unidad del Ejército, que es el Comando de Apoyo a la Fuerza y sus dependencias. Y se mencionó a los generales que estuvieron a cargo de esta repartición en el tiempo que el fraude fue cometido. Y también esto coincide, como ya se ha dicho, con las conclusiones a que ha llegado el ministro que está investigando también estas materias. Otra conclusión importante de resaltar, y como lo mencionó también el diputado informante a esta sala, se trata de un grupo acotado de personas que cometieron este delito. ¿Y dónde estuvo el problema, desde mi punto de vista, más importante? Fue justamente en que las personas responsables de supervisar y de vigilar los recursos que se tenían que invertir de acuerdo a lo que está establecido, fallaron. Y un general dijo en la comisión que era muy difícil detectar el fraude porque el delincuente o los delincuentes tenían la llave de la caja fuerte. Pues bien, los que le entregaron la llave y por tanto tiempo, justamente yo creo que deben asumir su responsabilidad. Y eso está establecido aquí, digamos, en el informe y concuerda, como he dicho, con lo que el ministro ha establecido también en la investigación. No creo, digamos, que si hubiéramos derogado la ley reservada del cobre, este fraude pudiera haberse evitado. Tampoco creo que las responsabilidades políticas de los ministros y de los subsecretarios, y se hubieran realizado lo que nosotros observamos en las conclusiones, pudieran haberlo evitado. No existe, en mi opinión, y lo he pensado, digamos, y con bastante tiempo, si hay una relación de causalidad entre la función del ministro o lo que dejaron de hacer los ministros o lo que dejaron de hacer los subsecretarios, que fueron personas de gobiernos distintos, de sensibilidades diferentes, pudieran haber
de alguna forma, evitado que el fraude se produjera. Si aquí se ha dicho también el monto exacto que el fraude, digamos, que del fraude que se cometió, alrededor de 5.600 millones de pesos. Esto no es menor. Y esto, digamos, nos tiene que hacer reflexionar, y así ha sido, a los miembros de la comisión para proponer las medidas que estimamos necesarias para que esto no se vuelva a repetir. Y de hecho, ha existido el compromiso del actual comandante en jefe del Ejército en las distintas ocasiones en que participó en la comisión de transparentar todas estas situaciones y de tomar las medidas adecuadas para que, en definitiva, esto no se vuelva a generar. No voy a repetir lo que aquí ya se ha mencionado respecto de otras instituciones como la Contraloría General de la República, como la Tesorería del Ejército y la Contraloría General del Ejército, que fallaron también en la revisión y permitieron, en definitiva, que los controles que debieran haberse ejercido no se hicieron ni en forma oportuna ni en forma como corresponde a un departamento de control. Así, desde ese punto de vista, señor presidente, yo creo que la comisión cumplió las expectativas que los integrantes nos formamos cuando participamos desde el inicio, porque coincide también con las conclusiones a las que está llegando la justicia ordinaria. Gracias, señor presidente, he dicho. Gracias, diputado. Diputada Girardi, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, todos aquellos que hemos visto el informe, claramente, aparentemente, los dardos apuntan hacia una interpretación de la Contraloría respecto de la necesidad y la posibilidad de no controlar los gastos de la ley reservada del cobre. Yo creo que esto lo cambió efectivamente la actual Contraloría, ha tenido una interpretación distinta, pero también esto abre el debate respecto de cómo se financian efectivamente las Fuerzas Armadas en Chile. Y ese es un tema que en este Congreso no nos hemos atrevido a debatir. Hay varios proyectos de acuerdo, y esta vez sí han sido transversales, respecto de derogar la ley reservada del cobre, buscar alternativas y ver que las Fuerzas Armadas son una necesidad más en Chile y no una necesidad particular, única, y que tiene que tener un tratamiento privilegiado respecto de otras necesidades. El presupuesto de la Nación, cuando lo discutimos, acá evaluamos qué pasa en educación, qué pasa en salud, qué pasa en todas las áreas. Sin embargo, no se evalúa cuál es la preponderancia o la relación de estas necesidades con respecto a lo que ocurre con las necesidades de las Fuerzas Armadas. Eso ha sido un tema tabú en Chile desde hace mucho, mucho tiempo. Es como si las Fuerzas Armadas fueran intocables. Me parece claramente que es un tema que tenemos que debatir y que tenemos que poner el financiamiento de las Fuerzas Armadas en el mismo lugar de preponderancia que tienen otras necesidades del país. Salud, educación, pensiones, son temas que claramente hemos dejado de financiar en pos de una suerte de privilegio de las Fuerzas Armadas. Eso no puede seguir en Chile. Y yo creo que efectivamente lo que abre, además, este informe es la necesidad de enfrentar este debate, de abrir el debate y de poner en el mismo lugar de preponderancia y de importancia este tema en relación a las otras necesidades de Chile. Las Fuerzas Armadas son uno de los actores, una de las necesidades de Chile y no la única necesidad de Chile, ni una necesidad, ni un área privilegiada.
Creo que cuando aquí todos presentamos proyectos de acuerdo, por ejemplo, con respecto a la necesidad de financiar por parte del Estado, ¿no?, el transporte del adulto mayor, subir las pensiones, mejorar las condiciones de salud de nuestra población, nunca lo hacemos en relación a esto. Nunca nos acordamos que tenemos un 10% de la ley reservada del cobre exclusivamente para el gasto de las Fuerzas Armadas. Espero que con este informe podamos finalmente abordar y comprometernos como Parlamento a que efectivamente demos el debate, busquemos una forma de financiamiento distinta de las Fuerzas Armadas como la que hoy tiene y lograr que efectivamente los otros temas que tenemos pendientes como sociedad los podamos abordar también con lo que es el ingreso más importante de Chile, que es el cobre. El cobre tiene que ser para todo, no solo especialmente para las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado señor Pilowski, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. En diciembre del año 2015 iniciamos esta investigación que me tocó el honor de presidir y durante 9 meses, más de 26 sesiones, 44 invitados, 123 oficios. Y lo que hoy vamos a discutir precisamente son las conclusiones y recomendaciones que quiero señalar muy claramente. Fueron aprobadas transversalmente y por unanimidad. Yo quiero agradecer también a todos los miembros de la Comisión por el trabajo desarrollado. Quiero señalar que uno de los temores que teníamos precisamente era cómo, bajo el amparo de la ley reservada del cobre, íbamos a hacer sesiones públicas. Pues bien, cumplimos con esta materia con la ciudadanía y realizamos todas las sesiones de manera pública y televisada por el canal de la Cámara de Diputados, lo que permitió el debate de lo que aquí se estaba discutiendo. Segundo elemento que quiero destacar de esta comisión es que cuando realizamos un diagnóstico, cuando visualizamos un problema, cuando veíamos que algo se podía solucionar a través de algún proyecto de naturaleza legal, presentamos los proyectos de ley. No pretendemos que de aquí para adelante se presenten, sino que ya hemos presentado un proyecto de ley que homologa y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, homologa lo que son los plazos de prescripción del ámbito civil y el ámbito militar. Presentamos un proyecto para obligar a los exfuncionarios públicos durante 2 años para asistir a las comisiones investigadoras y, tal como decía el diputado Chile, presentamos un proyecto para determinar incompatibilidades entre altos oficiales y después empresas, prestar servicios a empresas proveedoras. Quiero manifestar, porque creo que es importante, que esta investigación no pone en duda la honorabilidad de miles y miles de funcionarios del Ejército que prestan servicio a la patria de Arica hasta la Antártica. Es una investigación precisamente a un fraude que se produce al interior de una repartición del Ejército. Y lo más importante, creo que es relevante que las comisiones investigadoras después hagan una evaluación, una revisión de lo que se está haciendo, ¿no? Yo propongo que a esta sala, que la Comisión de Defensa en 6 meses más pueda revisar y haga una evaluación de estas conclusiones y estas recomendaciones. Se trata, como dijimos, de un grupo acotado de funcionarios, más de 5.000 millones de pesos que se defraudan a través de facturas materialmente e ideológicamente falsas. Aquí se analizan en distintas instancias la responsabilidad administrativa, que lo está haciendo el Ejército a través de un sumario, a mi juicio, y quiero ser muy claro en esta materia, insuficiente y tardío, la responsabilidad penal con el ministro Omar Astudillo en la justicia militar y con la fiscal Tong, y la responsabilidad política, que era la que nos correspondía a nosotros. Quiero señalar que hay varios organismos que estuvieron al debe en esta materia. Aquí se ha señalado la Contraloría General de la República. Le faltó diligencia al tomar razón de un decreto que no era tal, y a partir de ahí no desarrolló políticas sistemáticas para poder fiscalizar y controlar los fondos de la ley reservada del cobre. El Ministerio de Defensa y particularmente la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas sin duda quedó al debe. Faltó fiscalizar y controlar y aprobar las rendiciones de cuenta de las inversiones ya decretadas. Tan pendientes, como señalaba el diputado Ulloa, de aprobación desde el año 2011. Yo llamo al Gobierno para tomar medidas en esta materia y poder aprobar estas rendiciones que se han entregado. Hicimos también un reparo al comandante en jefe del Ejército, el anterior comandante en jefe del Ejército. Fue el único general de la República que no asistió a la comisión investigadora. Nos parece que una alta autoridad, más allá de la obligación legal o no, creo que era necesario que asistiera. Y particularmente, con esto termino, presidente, me refiero a distintas organizaciones al interior del Ejército
que participaron de aquello. El CAF, la Contraloría y la Tesorería del Ejército, particularmente el CAF. No había revisión de facturas en la base de datos de impuestos internos. No había matriz de riesgo. Un cabo durante 5 años apuesta más de 2.400 millones de pesos y no salta ninguna alarma. Un informe de inteligencia del año 2011 detecta falsificación de cotizaciones y estos 2 funcionarios terminan 2 años después en prisión, pero no salta tampoco ninguna alarma. Creo que es importante revisar las conclusiones, presidente, derogar la ley reservada al cobre, establecer un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas que permita No se nos lo deja. Muy bien. Ya. Diputado Piroski, termine, por favor. Es importante, y se ha discutido acá, que la ley reservada al cobre cumplió su ciclo. Es necesario un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas que permita la planificación a largo plazo, pero sin la interdicción que hoy día se encuentra en el Congreso. Tiene que haber participación del Congreso Nacional y con sistemas de control adecuados. Lo que me parece muy relevante, presidente, es que muchos de los proyectos de ley que ya hemos presentado es necesario que el Gobierno le ponga urgencia, la homologación de los plazos de prescripción y potenciar, y esto es un tema general, potenciar los sistemas de control para hacer controles institucionales que permitan evitar o reducir este tipo de fraude. Dicho, señor presidente, muchas gracias. Espero que este informe pueda ser aprobado por la unanimidad, porque creo que es relevante para el destino del país, fundamentalmente la defensa nacional de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra por 1 minuto 50 al diputado señor Letelier. Presidente, muchas gracias. Dije el primer día que me presenté en la comisión investigadora que no nos creen, ni tampoco le creen al Ejército su versión de que aquí el Cabo Cruz, que es un gran líder del Ejército, por supuesto, porque se bypaseó todos los controles ahí por haber. Lo que yo sostuve, señor presidente, y sostengo hoy día, que aquí se instaló una maquinación para defraudar al Ejército y al fisco. Y hoy día, en vez de relativizar los discursos y frente a este bochorno, es la gran oportunidad para que nunca más volvamos, porque además esta Cámara de Diputados está discutiendo un tema que incluso aún más quiero decirle, señor presidente, quiero afirmar aquí que ni siquiera son todas las facturas falsas que se dijo que eran. Los que fueron pauteados, como bien te señalaba el diputado Chile, en la comisión, no dijeron la verdad, señor presidente. Perdóneme usted. Hoy día es la gran oportunidad del Ejército de Chile para que de una vez por todas se haga la autocrítica, se replantee y se reformule. Y no solamente estemos echándole la culpa a la ley reservada del cobre, que efectivamente permite que se produzcan estas confusiones y estos cruces de presupuesto, señor presidente. Obviamente que ¿quién no va a estar de acuerdo que las Fuerzas Armadas de Chile tengan un presupuesto como tienen el resto de las carteras? Pero ¿por qué seguir manteniendo un vicio que le ha generado tanto daño al país y a las propias Fuerzas Armadas, en este caso al Ejército, señor presidente? Creo que también hay una responsabilidad política de los señores ministros y sus secretarios, de todos los gobiernos, porque aquí no solamente los ministros están para que les rindan pleitesía, sino que están para controlar y administrar las carteras, para que nunca más se vuelvan a producir estas situaciones, señor presidente, que son bochornosas, escandalosas, y hay que aprovechar. Gracias, señor diputado. En el tiempo restante de los comités ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En tercer lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno relacionados con la dictación de los decretos supremos que aprueban garantías explícitas en salud del régimen general de garantías en salud, números 4 del 2013 y 3 del 2016, del Ministerio de Salud, particularmente en cuanto a la actuación de los organismos que intervinieron en dicho proceso y los posibles errores de cálculo en su elaboración, así como los eventuales perjuicios que pudieran haberse ocasionado como consecuencia de dichos errores. De conformidad a los acuerdos de comité adoptados el martes pasado, se destinarán 10 minutos para rendir el informe y luego un tiempo de debate de 1 hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Investigadora la diputada señora Marcela Hernando, a quien le ofrezco la palabra.
Diputada Hernández. Perdón. Diputada, antes del informe, lo que pasa es que estaba revisando acá en el pupitre y no es posible acceder al informe. ¿Hay algún inconveniente técnico? Está en otros documentos. Me dicen que está en otros documentos abajo. Otros documentos, ya. Dice documentos sobre tabla. Documentos sobre tabla. Sí, ya. Diputada Hernández tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, cumplo con informar acerca de la competencia de la Comisión Especial Investigadora de los Actos de Gobierno relacionados con la dictación de los decretos supremos GES número 4 del 2014 y número 3 del 2016 del Ministerio de Salud, refiriéndose a los organismos intervinientes, posibles errores de cálculo y eventuales perjuicios, y en particular sobre las conclusiones y sugerencias a las que arribó. Competencia de la Comisión al tenor del acuerdo de la Cámara que ordenó su creación. Por oficio 12.601 del 8 de junio del año en curso, se informó que en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, número 1, letra C, de la Constitución Política de la República, 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, aprobó la solicitud de 72 diputadas y diputados para crear una comisión especial investigadora de los actos de gobierno relacionados con la dictación de los decretos supremos que aprueban garantías explícitas de salud del régimen general de garantías en salud correspondientes a los años 2013 y 2016 del Ministerio de Salud, particularmente en cuanto a la actuación de los organismos que intervinieron en dicho proceso y los posibles errores de cálculo en su elaboración, así como los eventuales perjuicios que pudieran haberse ocasionado como consecuencia de dichos errores. El plazo otorgado a la Comisión para el cumplimiento de su cometido fue de 30 días, siendo prorrogado por 2 semanas, y venció el 12 de agosto del año en curso. Tanto la integración como la relación del trabajo desarrollado por la Comisión en el cumplimiento de su cometido incluyó 7 sesiones ordinarias y 2 especiales, y se describen latamente en el respectivo informe. Conclusiones y proposiciones. El texto con las conclusiones y proposiciones aprobadas contiene las siguientes consideraciones. Es importante decir que se presentó un texto de conclusiones y proposiciones por esta diputada informante, el que fue debatido, puesto en votación y aprobado por mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola y Hernando y los diputados señores Alvarado, Arriagada, en reemplazo del señor Espejo, Castro y Torres. Votaron en contra la diputada señora Rubilar y los diputados señores Asbun, Cast y Macaya. No existieron abstenciones. Conclusiones. Primero, respecto del proceso de elaboración de los decretos GES, tanto las autoridades y ex autoridades ministeriales de salud, así como los diferentes expertos que acudieron a la comisión, fueron coincidentes en indicar que su normativa fue establecida en la Ley 19.966, que fija el régimen de garantías explícitas en salud y que considera varias etapas que están descritas en el informe, y sería muy lato de describir acá, donde se señala cuál es el rol del Ministerio de Hacienda, que fija 2 marcos inamovibles, que es el presupuesto disponible para el financiamiento de FONASA y el valor de la prima universal en unidades de fomento, a la que deben ajustarse las prestaciones garantizadas. Luego, el Ministerio de Salud determina las prestaciones garantizadas, tanto para los beneficiarios de FONASA como de ISAPRES. Para ello existe una comisión técnica integrada por funcionarios de distintas reparticiones ministeriales. Posteriormente, el Ministerio de Salud somete la propuesta elaborada por la Comisión Técnica al Consejo Consultivo GES para que éste emita una opinión. Con esa opinión, los ministros de Hacienda y de Salud toman una decisión respecto de cuáles son las garantías que se incluirán en el periodo. El resultado es enviado para la firma de la Presidenta de la República, quien establece las garantías mediante decreto supremo. Respecto del rol de FONASA en este proceso, se logró establecer que dicha institución colabora estrechamente con el Ministerio de Salud en la determinación de aranceles de referencia para las canastas que envía la Secretaría Técnica del Auge, a fin de que sean costeadas.
Estas canastas incluyen para cada problema de salud las prestaciones específicas y su periodicidad. En relación a los posibles errores en la fórmula de cálculo de los aranceles de las patologías contenidas en los decretos que aprueban garantías explícitas en salud, en lo concerniente a los años 2013 y 2016, se determinó lo siguiente. 2.1. Cálculo de aranceles. Cuando se construyó el decreto auge del año 2005, se hizo un estudio para definir el arancel que se podía financiar, constatándose que el arancel pago por prestaciones valoradas estaba subvalorado en alrededor del 30% con respecto al costo promedio de producir la prestación. En consecuencia, se definió que la metodología para determinar los aranceles del decreto GES sería el pago por prestación valorada o PPV del año más el 30%, método que se mantuvo históricamente con excepción del año 2013. 2.2. El 3 de marzo del 2016, tras la publicación en el Diario Oficial del decreto número 3, la agrupación de artritis idiopática juvenil ofició a la Superintendencia de Salud, a FONASA y al Ministerio de Salud para advertir la detección de errores en algunos cálculos, lo que constituyó una voz de alerta para que el Departamento GES revisara las inconsistencias denunciadas. 2.3. Conforme a la información entregada por la Subsecretaría de Salud, FONASA, la ministra de Salud y el doctor Pedro Croco, la revisión realizada arrojó dos tipos de error. En primer lugar, la modificación hecha el 2013 en la metodología empleada en cuanto a la forma de cálculo de las protecciones financieras significó diferencias importantes en los montos de copago al cambiar el algoritmo 30% por 9% como porcentaje de reajuste del valor PPV o pago de prestación valorada para fijar el arancel de referencia. Esto se evidenció el 2016 cuando se volvió a aplicar el 30%. El segundo error fue la discordancia entre la periodicidad de prestaciones especificadas en el decreto GES en relación con las periodicidades parametrizadas en el sistema SIGES, que es el sistema informático. En este caso, los cálculos para ajustar las canastas de prestaciones del presupuesto fijado por Hacienda fueron realizados en el Departamento GES mediante una planilla Excel manejada por la directora de ese departamento, en la que se alteraron las periodicidades de algunas prestaciones para ajustar los costos de las canastas. Esos errores dieron origen a la instrucción de un sumario sanitario por parte de la ministra de Salud, lo cual, sin esperar la resolución correspondiente, se desvinculó del Ministerio al jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades, DIPRESE, junto a la jefa del Departamento de Secretaría AUGE. Se escuchó el testimonio del ex jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades, doctor Pedro Croco, quien al momento de firmarse el decreto del año 2016 se desempeñaba como subsecretario de Salud Pública subrogante. La comisión valoró las declaraciones del profesional, quien asumió la responsabilidad, en tanto habría actuado de buena fe al confiar que la información contenida en el decreto era correcta. No obstante lo anterior, la comisión no puede soslayar que en el Ministerio de Salud existen distintas entidades que se relacionan con la toma de decisiones respecto del decreto GES, entre ellas el Consejo Consultivo y el Directorio GES, en el que participan todas las autoridades y se adoptan decisiones tan relevantes como la sanción de los aranceles referenciales. Respecto de la responsabilidad de FONASA, se concluyó que esta no sería de tipo administrativa, ya que legalmente no se le atribuye responsabilidad en la dictación del decreto, mientras que en la fase de implementación su rol se limita a la administración del SIGES. Luego, hay una relación en este informe, que no voy a alcanzar a leer por lo breve del tiempo disponible, que puede ser leído y está expuesto latamente, dentro de los cuales es importante señalar como conclusiones que la Comisión aprobó que el Ministerio ordenara un procedimiento disciplinario en que se están recopilando los antecedentes, incluyendo los que pueda aportar FONASA, con los que el Ministerio evaluará las acciones criminales que correspondan, si es que existen hechos constitutivos de delito. No obstante ello, la Comisión acordó derivar los hallazgos de la investigación a la Contraloría General de la República.
En el sistema ISAPRE se estimó que el impacto fue una menor recaudación de copagos. Sin embargo, el sistema privado tiene la posibilidad de compensar mediante el alza de valor de su prima GES y o de la prima por plan complementario de salud. No obstante, el efecto en el aumento de los copagos debe ser cuantificado, porque solo depende del aumento teórico y también de la frecuencia y utilización del momento en que empieza a actuar el deducible. Otros errores. Aun cuando no se encontraba dentro del mandato, fue posible deducir una cantidad importante de consideraciones, dentro de las cuales parece importante destacar que para la Comisión que las guías clínicas constituyen solo recomendaciones, que además no se actualizan con la frecuencia establecida en la Ley 19.966. Lo anterior deriva en que los problemas de salud GES no tengan garantizadas todas las prestaciones de las guías clínicas, sino que solo las que se establecen en la canasta contemplada en el decreto GES. El Ministerio de Salud nunca ha tenido un registro clínico adecuado de la frecuencia de prestaciones asociadas a los diagnósticos. El cálculo de 3.06 unidades de fomento como prima ideal para 56 problemas de salud impuso un tope y determinó la necesidad de limitar prestaciones en torno a las canastas ideales. Es una crítica permanente de las asociaciones científicas y de especialistas, que las primeras canastas eran muy potentes desde el punto de vista clínico, pero las siguientes no reflejan todo lo que según la Lex Artis de la medicina debieran incluir. Sumado a lo anterior, todos los gobiernos desde el año 2007 en adelante han cedido a la tentación de aumentar el número de problemas de salud garantizados, exhibiendo como logro el hecho de aumentar las patologías GES a pesar de que éstas no están bien financiadas. La Comisión concluyó que cada vez que se aumentó el número de problemas de salud, debería haberse recalculado la prima para así financiar las canastas de estos nuevos problemas y no atribuir ese costo a la supuesta fracción de la prima no utilizada. En definitiva, agregar nuevas patologías generó una presión que se tradujo en deuda hospitalaria y listas de espera en patologías no GES. Recomendaciones. A más de 11 años de la implementación de una política pública tan relevante para el país como lo ha sido la de garantías explícitas en salud, resulta indispensable evaluar rigurosamente esta iniciativa. Es urgente actualizar los protocolos clínicos y las guías clínicas asociadas. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda deberían realizar el estudio ideal de canastas para los 80 problemas de salud incluido en el decreto GES vigente y fijar los costos de ello. La prima establecida por ley para financiar el sistema GES utiliza un algoritmo de cálculo correspondiente al régimen de 56 patologías. Esa prima no da cuenta de los requerimientos para cubrir las prestaciones de los 80 problemas de salud actualmente incorporados, por lo que se hace necesario revisar el algoritmo de cálculo y llevar a cabo las modificaciones legales para implementar su actualización cada vez que cambie el sistema de garantías explícitas en salud. Quinto, mejorar el sistema de reclamos y garantías, pues en 11 años de existencia del sistema AUGE, los reclamos no suman más de 2.339 por garantías de oportunidad. Sin embargo, el informe de fiscalización de julio del 2016 evidenciaba 11.456 garantías rechazadas o incumplidas, lo que lleva a concluir que los usuarios no reclaman. Se requiere dar continuidad a los estudios que son insumos para la priorización de prestaciones y problemas de salud GES, estudios de carga de enfermedad y estudios de evaluación de impacto. Séptimo, clarificar los roles de cada interviniente en el proceso de dictación de los decretos GES y mejorar la coordinación de todos los actores involucrados en el régimen de garantías de la Ley 19.966. 8. Entregar más atribuciones al Consejo Consultivo GES en lo que se refiere a requerimientos técnicos y administrativos para su desempeño. 9.
en el contexto del proceso de fiscalización, sería muy recomendable que la Superintendencia de Salud busque los mecanismos que permitan garantizar que se respeten los tiempos máximos de atención de los pacientes para cada uno de los problemas de salud, garantizando el acceso a la información contenida en la ficha clínica. 10. Después de 12 años de funcionamiento del CIGES, es altamente recomendable que el Ministerio de Salud desarrolle un nuevo sistema de registro clínico asistencial, que no solo corrija sus actuales deficiencias tecnológicas, sino que también adecúe los aspectos culturales y de gestión. 11. Dada la complejidad y necesidad de mayor transparencia y participación de los procesos de definición del decreto GES, instamos al Ministerio de Salud a evaluar el desarrollo de una nueva institucionalidad que, imitando los mejores estándares internacionales sobre la materia, instale de manera formal un sistema de evaluación de tecnologías en salud, o ETESA, mediante la configuración de un Instituto Nacional de Excelencia Clínica. 12. Finalmente, se insta a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que realice un seguimiento anual y permanente del avance de estas conclusiones y recomendaciones sobre las garantías explícitas en salud. La comisión investigadora acordó proponer a la Sala que se envíe copia de este informe a la Presidenta de la República, a la Ministra de Salud, al Superintendente de Salud, al Contralor General de la República y a la Directora del Fondo Nacional de Salud. Es todo cuanto puedo informar. Gracias, diputada Hernando. Iniciando el debate y en el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Alvarado. Muchas gracias, presidente. Concurrimos a dar la opinión de la bancada del informe final de la comisión investigadora por el problema auge. La verdad es que los aspectos técnicos fueron la causa inicial que motivaron la creación de la comisión investigadora. Pero creo que es importante ir a una mirada un poco más profunda. La verdad es que son elementos que quedaron claros de errores en lo que era el decreto GES, de acuerdo al pago de prestaciones valoradas, que tenía un 30%, que en ese año se agregó solamente un 9%. Pero yo no quiero ir al tema puntual que genera discusiones de ámbito político, de acusaciones mutuas que no conducen prácticamente a nada. La verdad que no conducen a nada. El tema de fondo es, a 10 años, analizar qué es el GES en Chile. La verdad es que, presidente, pensamos que tiene que hacerse un análisis y una revisión profunda de esta política pública que para algunos expertos es muy buena, pero para los que trabajan en la clínica diaria no lo es tanto. Evidentemente que tiene tremendas dificultades. Los pilares del Plan Auge o del GES garantiza igualdad de diagnóstico médico o situación sanitaria para beneficiarse de un cierto tratamiento médico. No obstante, está restringido a ciertas edades y eso también genera una asimetría y una desigualdad en cuanto a la atención de los pacientes. Y se prefiere criterio de eficiencia económica y de racionamiento sanitario. La verdad, presidente, que me impactó muchísimo cuando a uno de los expertos en la comisión le pregunto que por qué hay enfermedades benignas dentro de la canasta y la primera causa de muerte del mundo no está incluida en la canasta, como es el cáncer pulmonar. Pues bien, la respuesta fue que con los pacientes que tienen cáncer pulmonar, lo cual es falsa esa respuesta, al momento del diagnóstico son todos pacientes que se van a morir. Creo que eso da cuenta de una mirada absolutamente economicista del problema. No podemos excluir. Aún es más, estos criterios de racionamiento y la utilización de las guías clínicas, así como lo dijo la expositora, la diputada y doctora Marcela Hernando, no se han actualizado también, crean injusticia y brecha en materia de salud. Por lo demás, los pacientes suelen conocer ya muchos de ellos, o los hijos de ellos, a través de la internet o tecnología, que saben que hay otros tipos de tratamientos que están disponibles, sobre todo en patologías malignas. Y cuando van a preguntar, se encuentran con que las canastas ya son muy antiguas, o esos medicamentos ya no están, o nunca van a estar.
o hay que hacer peticiones especiales al Ministerio de Salud muchas veces para ello. Lo que quiero mencionar, que esto da cuenta de rangos de edades en los cuales los pacientes se pueden atender. Fíjese usted, presidente, que si tiene, por ejemplo, un problema de vesícula, una mujer en Chile, y tiene cálculo, bueno, solamente si tiene síntomas, si tiene dolor o se pone amarilla, etcétera, ahí va a poder ser operada en rango de 35 o 49 años de edad. Cuando el examen es absolutamente sencillo, basta enchufar un equipo a la corriente eléctrica y se hace una ecografía y tenemos el diagnóstico. Y una de las primeras causas que tenemos en Chile es el cáncer de vesícula. Y solamente ese rango de edad tiene esa protección y sintomática. Es decir, que tenga dolores o crisis, no solamente que tenga el diagnóstico de la enfermedad. Creemos que esto, desigualdad, que a juicio de los expertos ha resultado muy bien, según los criterios de ellos, en eso suelen compartir esa opinión, no da cuenta de la realidad habitual. ¿Y qué ocurre por otro lado? Que los legisladores intentan también, a través de las peticiones que tienen de la gente del común y corriente, ¿cierto?, de incluir otras patologías. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con la petición que se realiza en estos momentos de la bomba de insulina, que también no está incluida. No obstante, la hiperplasia benigna de próstata sí está incluida. O la enfermedad de Parkinson, que también algunos pretenden que esté, porque sabemos que en esos rangos etarios o en esa enfermedad va a tener mejores posibilidades de tratamiento. Lo mismo he planteado, y yo también lo he pedido para el tema de la obesidad mórbida en Chile, que va a ser una de las primeras causas de comorbilidad de enfermedades y un gasto financiero gigantesco para Chile si no tomamos en serio esa enfermedad. Pensamos que el GES ha cumplido una década ya, pero necesita una revisión de fondo. Más allá de que haya un error o no en un cálculo, un 9 o un 30% del PPP, etcétera, que los técnicos absolutamente entienden. Acá también, cuando se plantea esto, y de todos los gobiernos, ojo, cuando se planteó inicialmente era para un limitado número de enfermedades, 56 enfermedades, ahora vamos a 82 enfermedades con los mismos presupuestos. Entonces después no nos lamentemos y todos nos miremos a las caras qué pasa con la lista de espera en los hospitales, qué pasa con la saturación de pacientes que siguen esperando, si no me he hecho una mirada seria en cuanto a destinar fondos adecuados para las necesidades que demanda el Chile actual en materia de salud. El momento actual, comparado con el de 10 años atrás, no tiene ninguna relación. La demografía ha cambiado en el país. Las enfermedades han cambiado, la epidemiología de ellas ha cambiado por ende también. Por tanto, es eso lo que tenemos que, aprovechando la instancia de esta comisión, presentar al Ministerio de Salud, debatir con ellos, discutir como políticas de Estado también, con una mirada también a largo plazo. Son políticas públicas que tienen que tener mirada a 10, 15, 20 años plazo, y no cada 4 años que cambiamos a cada uno de los integrantes, de los miembros de los distintos departamentos de salud en Chile. Pensamos que esta comisión constató que la mitad de los servicios de salud del país atienden el 40% de la población adscrita al sistema público y que las de mayor demanda, intervenciones, la lista de espera también ha crecido en ella. Es una realidad, no hay que esconder esta cifra. Incluso 369 días en algunos casos de ellos, en periodos que se garantizan de 90 días. Es decir, acá tenemos un problema grave de salud pública que hay que discutir con altura de mira, hay que dialogar y no sacar pequeños provechos políticos o dividendos de una situación crítica que nos está afectando y nos va a seguir afectando. Porque yo no puedo, como paciente, por tener un día más, o una mujer, por ejemplo, tener 49 años y un mes, no poder ser atendida bajo el modelo de la atención auge. O tener 34 años y arriesgar un cáncer porque no me van a atender, porque me falta un año. Espere un año, señora, que ahí la vamos a atender. Creo que este modelo merece una reflexión. Gracias, diputado Alvarado. En el tiempo, la bancada de la Unión Demócrata Independiente tiene la palabra el diputado Javier Macaya. Muchas gracias, presidente. Creo que
creo que como resumen de lo que ha hecho la presidenta de la comisión, la diputada Marcela Hernández, un muy buen resumen técnico de cómo funciona el auge, de cómo nos abocamos al trabajo de revisar, de la actualización de esta política pública que ya cumplió varios años. Desde el 2005 tenemos una política pública de salud que es transversalmente aceptada, que tenemos una valoración positiva de la misma, pero que lamentablemente hay que reconocer, y acá es importante marcar el punto político, de que esta comisión investigadora partió por un error, por un lamentable error en 40 enfermedades de las 81 que cubre el decreto auge. Un error que cometió el Ministerio de Salud y en el cual lamentablemente no se pudieron determinar responsabilidades en esta comisión investigadora. Acá lo que se pretendió hacer es hacer un análisis integral de la política pública auge, una política que reitero, tiene una alta valoración hoy día transversal y obviamente todas las conclusiones que indican que tenemos que actualizar las guías clínicas del auge, que tenemos que revisar la información que se le entrega hoy día a los usuarios respecto de esta política pública de salud, de cómo acceder, de si es justa las enfermedades que están, de si sus guías clínicas, insisto, son las correctas. Pero al final del día esta comisión tenía un objetivo bastante acotado, que era revisar si habían errores o no en la dictación, o al final fue la razón por la que partió la comisión investigadora, si habían errores en el año 2016, particularmente en el decreto número 3 de este año, un decreto que, reitero, por circunstancias que quedaron a mi juicio bastante bien explicadas en la comisión, entre otros por el exministro Mañalich, se generó la conclusión, y yo me generé la conclusión, de que hay errores graves, gruesos, que implicaban que los copagos, porque eso posteriormente se corrigió, que los copagos de las enfermedades actualizadas se podían elevar hasta en 12 veces. Y esto es por haber hecho un cálculo, en vez de haber incluido un cálculo mensual, se hizo un cálculo anual, y eso obviamente hacía que las asociaciones de enfermos, de hecho la Asociación de Artritis Juvenil fue la que primero detectó el problema, envió un oficio a la Superintendencia de Salud, y lamentablemente, como suele ocurrir en el mundo público, presidente, el hilo se terminó cortando por lo más delgado. Lamentablemente no vimos cómo una responsabilidad que era evidente de la directora de FONASA en esta política pública finalmente terminó siendo derivada a una supuesta investigación sumaria que no sabemos cuándo va a terminar, misma investigación sumaria, mismas acciones que se han enviado a la Contraloría en tantos otros errores que ha cometido el Ministerio de Salud durante estos últimos 2 años. La gestión del Ministerio de Salud no ha sido la correcta. La gestión del Ministerio de Salud, ¿para qué vamos a ahondar en detalle en la construcción de infraestructura hospitalaria, en las listas de espera, en la deuda de los hospitales? Evidentemente no ha sido la mejor, y eso se debe a problemas de gestión, que ha tenido el Ministerio de Salud, y cuando tiene un problema dice vamos a hacer un sumario, corta el hilo por lo más delgado, desvincula un funcionario que no era de primera línea, que es el doctor Pedro Croco, que es el mismo que dijo que FONASA había actuado en forma deficiente, que FONASA había hecho el cálculo en el decreto 3 del año 2016 anualmente y no mensualmente, y eso generaba un perjuicio para los pacientes que tenían que atenderse en el auge. Nos parece, presidente, desde ese punto de vista, que este informe trató sin perjuicio de que yo valoro la actitud particularmente de la presidenta, de haber tratado de recoger todas las miradas, se vio la mano del Ministerio de Salud en la redacción de este informe. Yo lamentablemente creo que es importante señalarlo acá, tratando de desviar su propia responsabilidad, tratando de señalar que la directora de FONASA no tenía ninguna responsabilidad y haciendo alusión a un decreto del año 2013. O sea, si no se fueron capaces de darse cuenta que el año 2013, 2014, 2015 el auge funcionó de forma correcta, sin los errores que empezó a evidenciar el decreto 3 del año 2016, y que por alguna razón, que es evidente que tuvieron que cambiarlo por otro decreto, el decreto 21, que corrigió los errores del decreto que se habían generado con este decreto primario. Y por eso, presidente, que nosotros nos parece que se hizo un buen análisis técnico de la política pública. Hay buenos insumos que van a permitir quizás la revisión de esta política en el futuro. Yo no tengo ninguna duda de que se tiene que hacer una mejora del auge como política pública. Tenemos que ser capaces de actualizar ciertos tratamientos que están absolutamente obsoletos, que nuestra población
población hoy día obviamente en algunos casos no elige el auge porque ven que hay una alternativa más moderna, probablemente un costo más alto, pero por eso tenemos que ser capaces de entregar mejor y mayor información también a la población. Muchas veces nuestra gente va al hospital, al consultorio y no tiene total claridad de si una enfermedad está cubierta por el auge, si es no auge, qué pasa con la ley Ricarte-Soto. Falta información y en eso quizás esta política pública puede hacer un esfuerzo adicional. No tengo ninguna duda que los insumos, vuelvo a reiterar, que se han recogido en esta comisión son insumos que van a servir cuando se pueda hacer un reestudio. No tengo ninguna duda que hay que empoderar de una manera distinta y mejor al Consejo Consultivo del Auge, que es una de las conclusiones también a las que se arribaron, pero no puedo compartir que acá se trate de desviar la responsabilidad de un error concreto, puntual, en el decreto del 2016, haciendo alusión a la política pública hacia el pasado, hacia el 2013, obviamente con intencionalidad política de buscar eludir la propia responsabilidad y tratar de generarla en el gobierno anterior. Y así que es por eso que nosotros hemos votado en contra, presidente, de este informe de la comisión investigadora, más allá de valorar, y particularmente, y lo vuelvo a decir por tercera vez en la persona de la presidenta, haber sido capaz de recoger muy buenos insumos que van a servir para la discusión y las mejoras de esta política pública en el futuro. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Javier Macaya. En el tiempo la bancada del Partido Radical tiene la palabra la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio me siento interpelada con parte de lo que acaba de decir recién el diputado Macaya a propósito de que este sería un informe que habría redactado o influido el Ministerio de Salud. Quiero negar tajantemente aquello porque tal como le consta a todos ellos, incluso hay correos enviados desde mi correo particular de madrugada a cada uno de los integrantes de la comisión y a la secretaria, en los cuales da cuenta efectivamente del trabajo personal que hice en esto. Ahora, en relación a lo que se dice del decreto del 2013 y del 2016, el año 2013 lo que hubo fue un aumento de patologías, se aumentaron los problemas de salud. No fue el único gobierno que lo hizo. De hecho, en el informe se lee que a partir del 2007 en adelante los respectivos gobiernos han ido aumentando el número de patologías cubiertas por las garantías explícitas. No obstante ello, la prima no se ha reajustado. Para poder hacer que se cubran más problemas con la misma prima, lo que se hace es cambiar las frecuencias de prestaciones, borrar algunos elementos de las canastas o quedarse con los tratamientos más baratos en una guía clínica que tampoco está actualizada. Eso está dicho, a lo mejor muy técnicamente, en el informe, pero eso es lo que se hace, un acomodo. Y entre el año 2013 y el 2016, la directora del departamento GES, que una funcionaria, o era una funcionaria bastante antigua, hizo esto en una planilla Excel. Esa planilla Excel luego no se vio reflejada en el sistema informático que maneja FONASA. Y por lo tanto, cada vez que se aplicaba un problema de salud, arrojaba error. Ahora, el decreto del 2016 evidenció esto al aplicarle el 30% nuevamente. Y por eso se produjeron las diferencias. Y por lo tanto hay errores en el 2013 y en el 2016. Eso está dicho en el informe para quien lo quiera leer detalladamente. Y por eso yo niego absolutamente, ahora desde el punto de vista financiero, el 2013 provocó pérdidas de acuerdo a FONASA y el del 2016 fue corregido y no alcanzó a impactar. Así es que respecto del Estado, la intención es que Contraloría verifique cuáles han sido las pérdidas, si existieron o no. Gracias, diputada Marcela Hernando. Y finalmente está inscrito en el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana el diputado Sergio Espejo. Muchas gracias, presidente. Quiero sumarme primero a la valoración del trabajo realizado por la comisión en la persona de su presidenta, la diputada Marcela Hernando, que, como han señalado ya diputados que me han precedido, de la oposición,
hizo un esfuerzo muy significativo por no solo recoger todas las preocupaciones planteadas en el seno de la comisión, sino además por incorporarlas en la medida que cada una de ellas corresponde. Quiero dividir esta intervención en dos cuestiones. La primera, de manera muy simple, y especialmente para mi amigo el diputado Roberto Poblete, que me ha pedido precise esto sin ninguna duda. Lo que está establecido en el informe, y nosotros sabemos, es que el gobierno del presidente Piñera hizo algo que es notable en este campo. Aumentó el número de garantías o de patologías que tenían que ser cubiertas, evitó elevar de ninguna manera el presupuesto, disminuyó las frecuencias para entregar las prestaciones que correspondían y además, según nos dice FONASA, perdió plata en el camino. Eso está planteado en este informe, está recogido, yo lo suscribo y me parece que es importante para efectos de la verdad histórica ir estableciéndolo en el gobierno que se llamaba la excelencia, donde nos acostumbraron a este tipo de cosas. Dicho aquello, me parece que lo medular, sin embargo, del trabajo de la Comisión está precisamente en la capacidad de establecer, transcurridos ya tantos años, más de 11 años desde que se implementó este sistema de garantías explícitas en salud, qué es lo que debemos revisar, qué debe ser corregido. Y la verdad es que es bien sorprendente, presidente, el grado de acuerdo, el grado de consenso respecto de aquellas materias. En primer lugar, y sin ninguna duda, aquí no hubo dos opiniones en la comisión. Los protocolos clínicos, las guías clínicas, es decir, para hablar en castellano, la definición no solo de la patología o enfermedad que se va a tratar, sino la forma concreta de tratarla, no solo son recomendaciones, y solo recomendaciones, sino que además no se actualizan con la frecuencia que la propia ley número 19.966 estableció para los efectos, particularmente para incorporar los avances médicos, científicos que obviamente se producen y que permiten entregar una mejor atención a los pacientes. Déjeme mencionarle dos ejemplos con los que me he encontrado reiteradamente. El primero viene desde San Vicente de Tahuatahua, donde existe una agrupación de personas que se han reunido para plantear su inmensa preocupación y el sufrimiento práctico que les provoca el hecho de que en el caso del mal de Parkinson no exista a la fecha como garantía la posibilidad de aplicar neurocirugías que hoy día están disponibles como tratamientos paliativos. Es el caso del señor Ricardo Carrasco, por ejemplo, que lidera un grupo de pacientes ahí en San Vicente de Tahuatahua y que han llevado este tema mucho más allá de las fronteras de la comuna. Va a ser objeto de un proyecto de acuerdo que votaremos en la Cámara en las próximas semanas, un proyecto de resolución. Lo mismo ocurre con la esclerosis múltiple, respecto a la cual lo que tenemos son medicamentos que no están actualizados a los niveles de avance de la ciencia que permitirían enfrentar también esta enfermedad degenerativa, crónica, que afecta fundamentalmente a mujeres. Entonces, las guías clínicas, los protocolos que debieran indicarnos cómo tratar lo que decimos que vamos a tratar, no son imperativos y además no están actualizados. Pero aquí entramos en una segunda trampa o problema del sistema que es inevitable abordar. Fíjese usted, presidente, que cuando le preguntamos al director de presupuestos si estaban cubiertas o no adecuadamente todas las prestaciones que el sistema contempla, él respondió, como corresponde a todo director de presupuesto, todo aquello que se nos pide y se nos plantea está financiado. Y entramos entonces en una situación circular, porque el Ministerio de Salud no ha tenido la capacidad de actualizar, de definir estas prestaciones que corresponde entregar de la manera en que corresponde entregarlas, y Hacienda, naturalmente, como corresponde a Hacienda y hará en todos los gobiernos que podamos imaginarnos, lo que hace es decir, si solo me piden esto, solo entrego esto, está todo cubierto, y eso no es efectivo. Nosotros tenemos un problema de financiamiento que se traduce claramente en las canastas de servicios que estamos entregando. Déjeme darle un ejemplo en esta materia, aprovechando que el diputado Farcas en este momento está precisamente haciendo una consulta al respecto. El cáncer cérvico-uterino, por ejemplo. El cáncer cérvico-uterino es una de las primeras 3 causas de muerte por cáncer en mujeres.
junto con el cáncer de mama. Estamos en el mes de la sensibilización frente al cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Las deficiencias que Chile tiene en esta materia son evidentes. Solo en materia de cáncer cérvico-uterino, me lo planteaban días atrás vecinas de Santa Cruz, del Club Recuerdos del Ayer, Club de Adultos Mayores Recuerdos del Ayer, el examen del Papa Nicolau es garantizado por el auge solo a mujeres entre 25 y 64 años. Entonces déjeme decirle que en el mismo mes en el que estamos hablando de la sensibilización del cáncer de mama, en el mismo mes del adulto mayor, nosotros le estamos diciendo a las mujeres mayores de 64 años que ellas no van a enfrentar cáncer cérvico-uterino y por lo tanto no vamos a garantizar las prestaciones necesarias para esto. En el caso del cáncer de vesícula, un alto porcentaje de los centros hospitalarios en Chile lo único que hacen es señalar o es remitirse a la guía respectiva, donde se recomienda tratar solo cánceres incipientes y de mejor pronóstico. Por lo tanto, la garantía rige solo para aquellos que tienen alguna posibilidad de mejorarse cierta, porque quien está en duda no va a ser tratado. La prima, lo planteó bien la diputada Hernando, la prima establecida para financiar el sistema GES utiliza, y en eso también hay un acuerdo transversal, un algoritmo de cálculo que se utilizó para atender 56 patologías y resulta que hoy día estamos hablando de 80 patologías. Entonces, lo que le estamos diciendo a los chilenos es que tenemos un sistema que garantiza su atención de salud en 80 enfermedades y en la práctica no entrega los tratamientos actualizados y no financia lo que debiera ocurrir en esta materia. Permítame, sin embargo, plantear algo, porque esta es una discusión financiera, es una discusión sobre actualización de información científica, donde uno quisiera más atribuciones, y es una parte de nuestras recomendaciones al sistema consultivo o al consejo consultivo del sistema, que pareciera a veces que está de adorno porque sus opiniones no son necesariamente consideradas. Tenemos un problema de fiscalización evidente. Déjeme darle un dato, presidente, que yo sé que a usted le va a interesar porque es algo que en su distrito usted ha conocido. Al mes de mayo de este año se registraban casi 20.000 prestaciones GES sin cumplir en el sistema de salud. 20.000, según datos de la superintendencia. Pero estas prestaciones no entregadas lo que hacen es ocultar una cifra negra. Porque la manera en que hoy día se registran, la manera en que hoy día usted determina que está cumpliendo o no, consiste en incorporar el diagnóstico a un registro que se llama SIGES, y solo desde el momento en que el diagnóstico y la orden, por lo tanto, de atención queda registrada, se comienza a computar el plazo para hacer efectivas las garantías. Entonces yo le quiero decir que sin ninguna duda aquí se ha utilizado por años como un mecanismo para evadir la obligación del Estado de cumplir con estas garantías, el dilatar la inscripción en el registro. Entonces estas 20.000 prestaciones no cubiertas claramente pueden ser hoy día muchas más por la metodología que se utiliza para fiscalizar. Es probable que estas enfermedades no cubiertas superen hasta el doble la cifra oficial de los 19.000 atrasos. Entonces, si a eso le agregamos la falta de información oportuna y transparente para la ciudadanía, porque esto no está accesible. La información respecto de los atrasos de FONASA no existe, porque aquí somos lentos para fiscalizar al Estado y rápidos para ocultar también sus debilidades. Y aquí la mayoría de la población se atiende en FONASA por el Estado, no en las ISAPRES, que ya sabemos cuáles son sus problemas. Entonces, vamos sumando. Guías clínicas no actualizadas. Por lo tanto, no estamos entregando el tratamiento que se requiere. Prestaciones no financiadas, con un algoritmo de cálculo que data del momento en que se inició a trabajar con el GES. Problemas severos de fiscalización respecto a las prestaciones que se otorgan y, por supuesto, el Estado, que nadie lo registre, porque quien fiscaliza es el mismo Estado y, por lo tanto, difícilmente vamos a avanzar en esta materia hasta que no tomemos el toro por los cachos, como corresponde. Entonces, presidente, y termino, este ha sido un trabajo concienzudo
Quiero felicitar nuevamente a la diputada Hernando por la conducción del trabajo de esta comisión y me parece que es nuestro deber respaldar este informe y asegurarnos que todo esto que hemos planteado de manera transversal y con tanta claridad se traduzca en políticas públicas efectivas de cargo del Ministerio de Salud y en lo demás, en lo administrativo, la revisión adecuada la llevará la Contraloría. Gracias, diputado Sergio Espejo. Ha concluido la orden del día y antes de iniciar la votación, previo llamado de 5 minutos, porque hay algunos parlamentarios que todavía están en comisiones, quisiéramos saludar a una delegación de dirigentes y dirigentas de distintos comités de vivienda de la comuna del Bosque. Bienvenidos a la corporación. Ellas y ellos han sido invitados por Lorena Downey y el diputado Daniel Melo. Suspendemos por 5 minutos. Porque son las 26. Muy bien, se reanuda la sesión. Se reanuda la sesión. Quisiera saludar una delegación del Club de Adulto Mayor Nace una Estrella de San Luis, de la comuna de Peñalolén, que nos visitan en la corporación. Muy bienvenidos. Han sido invitados por el diputado don Jaime Pilowski, que me ha reiterado la invitación a almorzar. También quiero saludar a las socias del Club de Adulto Mayor Gimnasia es Vida de la comuna de Buin. Ellas vienen a cargo de su secretaria, la señora Nancy Carrasco. Muy bienvenida, señora Nancy. Ya han sido invitados al hemiciclo por el diputado don Leonardo Soto, que reitera la invitación a almorzar. Quiero también saludar al Club de la Tercera Edad Lo Campino, de la comuna de Quilicura. Muy bienvenidas. Ellas están acompañadas por su presidenta, la señora Silvia Parra. Señora Silvia, muy bienvenida. Y han sido invitadas por el diputado don Patricio Melero, que al igual que los otros parlamentarios le reitera la invitación a almorzar. Muy bien, vamos a proceder a las votaciones. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora de las Responsabilidades Administrativas que permitieron el fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre entre los años 2011 y el presente. En votación. No corra, diputado Aguiló, que es peligroso. La corporación lo espera con tranquilidad. Nicolás Monkever, votar. Sergio Aguiló, votación. Estamos ok. Han votado todas y todos. El resultado de la votación. Por la afirmativa, 72 votos, una abstención. Aprobado. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora de los Actos de Gobierno relacionados con la dictación de los decretos supremos que aprueban garantías explícitas en salud del régimen general de garantías en salud, comillas, entre paréntesis, número 4 del 2013 y 3 del 2016, ambos del Ministerio de Salud. Particularmente en cuanto a la actuación de los organismos que intervinieron en dicho proceso y los posibles errores de cálculo en su elaboración, así como los eventuales perjuicios que pudieran haberse ocasionado como consecuencia de dichos errores. En votación.
Han votado todas las diputadas y todos los diputados. Han votado todas y todos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 47 votos, 25 en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Mucho trabajo el fin de semana. Revalorar la profesión puntualizando y reactualizando su verdadera importancia social, colocándola dentro de las funciones y profesiones de interés nacional, así como acentuar y potenciar esta labor, unificando a todos los que se dedican a ella, son parte de los objetivos de la moción que fija el 25 de agosto como Día Nacional del Peluquero y que tras sumar 62 votos a favor y 2 abstenciones, fue remitida a segundo trámite al Senado. Yo creo que lo más importante de este proyecto, que declara el día 25 de agosto de cada año como el Día Nacional del Peluquero y la Peluquera, es el reconocimiento y el valor que se le da a esta profesión tan antigua, que es muy esforzada y donde hay una entrega diaria del profesional que realiza esta labor de belleza, de estética y de todo lo que signifique tener en muy buena forma a las personas. Y creo que los representantes o quienes estuvieron hoy en las tribunas han ido muy felices, porque ellos lo que quieren es comenzar una lucha que signifique posteriormente la reivindicación de todos los derechos que ellos perdieron, porque tenían previsión, porque tenían una serie de garantías, una serie de beneficios que lo perdieron en el año 1980 y quieren ellos, comenzando con esto, iniciar una marcha que los pueda llevar a recuperar aquellos derechos previsionales que ellos tenían hace tiempo atrás. Con 72 votos afirmativos y una abstención se ratificó el informe sobre el fraude en el Ejército y que acusa falta de diligencia de la Contraloría en el ejercicio de su labor fiscalizadora al no haber desarrollado un plan de control y fiscalización prioritario, tomando en cuenta la importancia estratégica del área y los cuantiosos recursos que se administran. Junto con ellos asigna responsabilidad a los subsecretarios de Fuerzas Armadas por el retraso en la aprobación de las rendiciones de cuentas de las inversiones remitidas trimestralmente por el Ejército, previa revisión de los organismos controladores. Los altos mandos del Ejército, que fueron jefes del Comando de Apoyo a la Fuerza, actuaron negligentemente en el control y la fiscalización. Y aunque no se hayan visto beneficiados de estos recursos, tienen una responsabilidad muy importante en la comisión de estos hechos. Por eso están acusados como negligencia en el cumplimiento del deber. Aparte de quedar en evidencia las insuficiencias del control y fiscalización de los altos mandos en este fraude, también quedó en evidencia en el curso de la investigación que la Contraloría General de la República, entonces dirigida por el señor Ramiro Mendoza, no cumplió con sus obligaciones. Es más, recién ahora el Contralor Bermúdez, por una mera resolución administrativa, ha repuesto la facultad fiscalizadora de la Contraloría sobre los recursos provenientes de la ley reservada del cobre. Y que este fraude, que lo comete un grupo reducido de funcionarios, es contra el Ejército, no es un fraude del Ejército. Y quienes detectan este fraude es el propio Ejército y quien lo denuncia a la justicia. Y con respecto al informe de este hecho que investigamos, se llegó a la conclusión de que habían algunas responsabilidades administrativas y responsabilidades políticas, porque eso es lo que buscábamos en algunas personas que ocuparon el cargo de subsecretario y ministro de Defensa. El propio Ejército ha implementado desde que se descubrió este efecto un proceso de modernización en la compra de material o la mantención del material bélico. Y hay varias medidas que fueron sugeridas por el propio Ejército en la comisión y que están en el resultado del informe. O sea, hay desde nuevos sistemas computacionales, porque la verdad es que tenían un sistema de control bastante ya obsoleto y el Ejército hoy día se está modernizando, tiene sistemas computacionales que ha implementado, que ha invertido plata en ello para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Hubo una falta de fiscalización de diversos organismos y reparticiones que están vinculadas a la ley reservada del cobre. Por un lado, Contraloría General de la República, que se autolimitó en sus facultades de poder fiscalizar adecuadamente los fondos de la ley reservada del cobre. En segundo lugar, el Ministerio de Defensa, particularmente la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que
dejó de realizar de manera negligente, a nuestro juicio, una fiscalización de los fondos que se le entregan a las instituciones armadas y particularmente en este caso al Ejército. En este aspecto es importante señalar que desde el año 2011, desde el cuarto trimestre del 2011, que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas no ha realizado la aprobación que le corresponde por ley y por reglamento de las rendiciones que ha entregado el Ejército. Es decir, más de 929 millones de dólares y más de 79.000 millones de pesos que no han sido revisados por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Y creo que es importante aquí que el Gobierno active un programa para poder revisar y aprobar dichas cuentas. Y en tercer lugar, lo más relevante, la falta o la negligencia de los generales a cargo del Comando de Apoyo de la Fuerza. En tanto, 47 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones permitieron aprobar la investigación de los posibles errores de cálculo en la dictación de decretos Auge y que, entre múltiples puntos, plantea que a más de 11 años de la implementación de una política pública tan relevante como las garantías explícitas en salud, resulta indispensable efectuar una evaluación rigurosa y formal de esta iniciativa, resultando indispensable también que el Ministerio de Salud defina un ítem específico para este objetivo dentro del presupuesto del año 2017. En el año 2013, para poder aumentar a 80 patologías, el gobierno de Sebastián Piñera con el ministro Mañalich, lo que hicieron fue cambiar algunas frecuencias, porque Hacienda te dice, esta es la plata que usted tiene y usted vea cómo la reparte. Entonces, en una planilla Excel, la directora del Auge lo que hizo fue modificar las frecuencias y también algunas prestaciones. Entonces, así es como se hace el acomodo, o sea, ajustas lo que le vas a dar al paciente de acuerdo a la plata que tienes. Entonces, quedó alterada la frecuencia y los montos. Además, no se reajustó en 30% como es lo correcto y que está establecido, porque ese es el déficit que tiene el sistema público de salud, en que las prestaciones están subvaloradas en un 30%, sino que le aplicaron solo un 9% para que alcanzara la plata. Entonces, esa planilla se aplicó en esos 3 años, por eso nadie notó, pero se deterioraron las prestaciones. Ahora, en materia de copagos hubo un déficit, eso es lo que dice FONASA, que hubo una pérdida de dinero y de patrimonio para el Estado. Yo me quedo con que el Auge no está financiado adecuadamente, con que las prestaciones que se entregan para cada enfermedad tienen que ser definidas de nuevo, que los protocolos médicos que dicen que si hoy día está comprobado que tal intervención quirúrgica o que tal tratamiento o tal medicamento es el más indicado, se use ese y no se usen otros alternativos porque son más baratos. El documento también concluye que en el contexto del proceso de fiscalización de las garantías explícitas en salud, la Superintendencia de Salud, de modo permanente y como parte de una política explícita, debiera buscar mecanismos que permitan efectivamente garantizar que se respeten los tiempos máximos de atención de los pacientes para cada uno de los problemas de salud.